Bueno, no, nada, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Cintia Bufa, trabajo en el equipo de investigación de psicología de las organizaciones y el trabajo, gobierno organizacional. Estamos buscando interactuar, intercambiar con otros equipos, otros docentes, sobre cómo organizan su forma de trabajo, de investigar, de formar. Y bueno, en este estudio nos embarcamos en varias tareas, un poco revisando cómo nosotros lo hacemos, para repensarlo también, ¿no? Enfocado en el marco de la pandemia, pero también previo, antes de buscar nuevas formas, ver cómo lo hacen otros, para aprender también y poder pensar en nuevas formas de organizar el trabajo de investigación y de docencia. Básicamente es esa la propuesta de intercambio, pensando también, bueno, en el speech que teníamos, en la gente que está enfocada a estudiar las organizaciones, y bueno, y ahí creamos el título de cómo organizan el trabajo quienes estudian la organización del trabajo. En ese marco hicimos una propuesta de 3 preguntas, quizá quedaron muy enfocadas al marco de la pandemia. Hola Cecilia. Claro. ¿Todo bien? En el marco de la pandemia, pero también, como les decía, queríamos ver de intercambiar un poco cómo se trabajaba antes, pensar un poco los desafíos de la formación a futuro, de la formación y de la investigación, de los grupos como tal, ¿no? De trabajo. Y también rescatar los problemas, desafíos que sí que tuvimos en estos meses o que tenemos todavía en estos meses, y qué cosas mantendríamos para pensar esa formación a futuro. Para comentarles, y como para empezar, lo que nosotros hacemos brevemente, y después abrir el espacio de diálogo. Tenemos un grupo de investigación y de formación que tiene un espacio, tiene varios espacios, pero uno de ellos, el de formación, tiene 15 estudiantes, con un espacio que hasta el año pasado era presencial, y un espacio fijo, de horario, pero también donde circulan distintos proyectos de investigación, se desarrollan, se escriben, se diseñan proyectos con los estudiantes, se llevan adelante también artículos de investigación, y eso tiene ahí se abren como distintos dispositivos de formación, en distintos horarios, en distintos espacios, y también nos enfocamos mucho en tratar de interactuar con otros docentes, a veces nacionales, a veces internacionales, como en grandes líneas. En este año, bueno, con la pandemia lo que se hizo fue de alguna forma virtualizar ese espacio, replicándolo a través de la digitalización o virtualización de esos distintos espacios que tenemos. De investigación, yo creo que como principal desafío se nos dio el desafío de repensar la forma de llevar adelante los proyectos que teníamos en curso, de repensar estrategias para poder llevar adelante las actividades de campo, y otra forma de interactuar con los estudiantes. Todavía no tenemos un resultado, por decirlo de alguna forma. Estamos en este mismo proceso, en este mismo momento que estamos charlando con ustedes, y en el interés de conversar sobre esto, también estamos diseñando o aplicando una encuesta a estudiantes de otras cortes del año pasado y del anterior, del 2018 y 2019, de evaluación del espacio de formación, y a la vez estamos en diálogo con estudiantes que de hecho están presentes también ahora en este momento, algunos de ellos. Pero bueno, en principio esas 3 preguntas disparadoras, me gustaría abrir el espacio y escuchar las distintas experiencias, y después, bueno, sobre cada pregunta también tengo algo para mencionar. Pero nada, me parece lo mejor es abrir, no sé si nos presentamos, si les parece cada uno, un segundito, y después podemos ir cada uno mencionando, dando respuesta de forma abierta a esos 3 ejes más que nada, que fue lo que planteamos como disparadores.
Valeria va a coordinar el orden de quién levanta la mano y demás. Así que paso palabra. Quizá lo mejor, Cintia, es que a medida que, digo para todos, que a medida que la gente vaya hablando, se presenta y juntamos eso. Me parece bien. No sé, ¿quieren que empiece? Buah, encantado, Sí, quiero. encantado. Bueno, mi nombre es Cecilia Ross, soy docente investigadora de la Universidad Nacional de Lanús de Argentina, Buenos Aires, Argentina. Dirijo la maestría en salud mental comunitaria en la misma universidad y investigo en esa universidad y en la Universidad de Buenos Aires en temas vinculados con la salud, la salud mental, la subjetividad y el trabajo. La verdad es que puestos a pensar estuve contestando creo que antes de ayer el cuestionario que ustedes enviaron online, me hizo pensar, bueno, me obligó como a sintetizar algunas cosas de lo que venía viviendo en estas funciones. Y, bueno, y ahí la primera cuestión respecto de los obstáculos es, en mi caso, distinguir dos escenarios distintos, el escenario de la coordinación de equipos de investigación y el escenario de coordinación de espacios de formación, es decir, de gestión, en el caso de la maestría, ¿no? Es una función absolutamente distinta y creo que claramente los obstáculos han sido distintos y también los desafíos y lo que abre como potencialidad lo que hemos aprendido en estos meses de pandemia en estos espacios. En el campo de la investigación, en el espacio de la investigación, diría que los obstáculos no fueron tantos, en tanto y en cuanto las poblaciones con las que veníamos investigando eran accesibles a través de los medios tecnológicos en gran parte de los casos. De hecho, hemos estado haciendo entrevistas online con grupos de jóvenes de distintos sectores laborales. Pudimos hacer también algún cuestionario autoadministrado que circuló por las redes. O sea, en ese punto diría que no fue una dificultad, y de hecho al tiempo de lectura, de producción de los miembros del equipo de investigación, sí se complicó en el caso en que ellos formaban parte de equipos docentes, la intensificación del trabajo que hemos sufrido todos los que estamos en el sector educativo, que eso redujo las posibilidades reales de leer y de escribir, pero ni en la frecuencia de encontrarnos, ni en algunas cuestiones que tienen que ver con actividades más como recolección de datos, sistematización de bibliografía y demás, complicó la pandemia. Sí, por ahí la reducción del tiempo disponible, eso seguro. En el ámbito de la investigación, además, en el caso de la Universidad de Lanús, dos medidas se tomaron, que me parecía que las dos fueron acertadas. Una fue permitir que los proyectos de investigación redireccionaran algunos de sus objetivos orientados a producir algún conocimiento en torno de la pandemia en el marco del recorte de objeto que cada uno tenía. Y la otra iniciativa interesante y necesaria fue prorrogar por un año los proyectos que duraban 2 años. Entonces el ciclo de proyectos permitió pensar en un tiempo más amplio, con lo cual creo que fueron dos medidas que nos liberaron un poco la expectativa de estar corriendo y de no llegar y todo esto, ¿no? En el otro espacio, que es el espacio de la gestión académica, de la gestión de espacios de formación, ¿qué dice Julio? ¿Cómo anda? Dificultades para entrar por el otro sistema, así que pude lograr por esto, ¿no? Mandé un correo ahí a Luis porque la contraseña. No Bueno, lo vi, profe, no lo vi. Pero bueno, ya está acá. Bienvenido. gracias. En el espacio que tiene que ver con la gestión académica de espacios de formación, ahí sí las dificultades fueron diversas y complejas todas. La maestría que dirijo en este momento tiene 3 cortes en paralelo abiertas, alumnos de primero, de segundo y que están terminando su taller de tesis en tercer año, con lo cual era alrededor de 100 personas que venían cursando presencialmente viernes y sábado desde hace tiempo. Para los alumnos de primer año fue
un cimbronazo, porque ellos hicieron 2 fines de semana de cursada presencial y entraron a la modalidad esta. El primer mes fue muy caótico, al principio evaluamos que querer continuar con una presencialidad de viernes y sábado de algún modo era como presionarlos en el marco de un momento en el que todos estábamos atravesando situaciones muy difíciles y además donde casi todos son parte del personal de salud, con lo cual estaban muchos trabajando en terreno. Entonces, bueno, intentamos vía foros, nosotros teníamos ya un campus virtual que funcionaba, pero como repositorio, no como espacio de virtualidad real. Intentamos vía el campus generar algún tipo de estrategias de vinculación, actividades y demás cuestiones, pero no funcionaron. Los tuvimos 2 o 3 semanas que la gente apenas si respondía. Y bueno, y en un momento decidimos que teníamos que ver el modo de generar una sincronía, en encuentros sincrónicos que permitieran valorar en qué estaba cada quien y ver cómo rearmábamos el espacio de cursada, y eso funcionó. Eso fue muy valorado por todos y todas los estudiantes. Generamos espacios de Zoom, de Google Meets, o sea, clases que terminaban siendo espacios de intercambio, que empezaban siempre con cómo están sus trabajos, cómo están llevándola, y después avanzaban sobre lo que se podía de ir retomando algo del cronograma de la cursada. Yo ahí ponía en estos días cuando respondí al cuestionario que fue difícil y a la vez fue necesario como sostener espacios en los cuales se garantizara por un lado la calidad y por otro lado la calidez. Porque, digo, la calidad de los encuentros, bueno, estaba articulada a que ellos sintieran que esos espacios eran espacios en donde también aprendían, en donde se desarrollaban los temas que después eran parte de o sea, que no estábamos suspendiendo la cursada, que eso era parte de la cursada, pero a la vez algo de esto de la calidez, que todavía es el día de hoy, a 4 meses, que hoy a la mañana, de hecho, tuve un Zoom de 3 horas con uno de los grupos, que, bueno, siguen diciendo, nos extrañamos vernos, extrañamos tocarnos, extrañamos poder superponer las voces en un espacio de diálogo, extrañamos, esto de los encuentros informales. Bueno, para nosotros como gestión fue muy difícil sostener también como la presencia en una tensión entre la no invasión y a la vez no soltar la mano, acompañando a docentes que no sabían usar las tecnologías, que se manejaban con Zoom por el celular, a los que había que ayudar a entrar y salir a las aulas, y que colgaban cosas en el campus en lugares donde no iban, en fin. Y a estudiantes que, bueno, que decían esto no es lo mismo, esto no es lo que yo elegí, quiero volver a lo de antes o prefiero esperar, entonces cómo retener en ese contexto. Bueno, fue difícil, la verdad. En el medio, un contexto que no es menor, es que la universidad no está preparada para una gestión de la formación virtualizada en la gran parte, por lo menos en nuestras universidades o en la nuestra, con lo cual, por ejemplo, trámites como inscribirse, no sé, gestionar una certificación de cursos o seminarios aprobados, lograr un título y defender una tesis, todo esto todavía está en la nebulosa, es decir, no está encontrando vías de resolución inmediata. La universidad sí creo que está repensando cómo va a ser después de esto, sostener instancias que no estén dependiendo del papelito, del trámite que va dentro de la carpetita, de que lo lleva fulano a la oficina tal. Bueno, para nosotros que estamos en esta función en el medio, entre la gestión y la formación, fuimos como el jamón del sándwich en muchas situaciones, ¿no? Así que, bueno, esas fueron las situaciones. Entre las dificultades diría que fueron tecnológicas, logísticas, burocrático-administrativas, organizacionales. Bueno, para que les dé una idea, el Zoom que estamos usando en la maestría lo estoy pagando yo personalmente. El Zoom que tenemos pago para poder encontrarnos, porque entre otras cosas no está, la boleta que da la institución Zoom no responde a los requisitos administrativos que tiene que tener bueno, conclusión, no me importó, dije, si es la única manera de garantizar, lo hago.
Pero bueno, diría que para mí hoy, terminando ya la semana que viene el primer cuatrimestre de la maestría, pensando en lo que es el espacio de posgrado, conozco los de grado donde doy clases también y diría que es muchísimo más complejo, donde doy clases también en la UBA y en la UNLA, pero en todo caso después vemos si da para comentarlo. Pero sí diría que si yo tuviera que pensar qué mantendría, creo que algunas de las instancias de formación que en nuestro caso requerían, por ejemplo, traslados de hora y media para llegar a la universidad, porque estamos en el conurbano de la Ciudad de Buenos Aires, podrían hoy reemplazarse por instancias como estas, sabiendo que existen las otras, o sea que no son excluyentes. La otra es que actividades que antes hacíamos a puertas cerradas, es decir, con los presentes, ahora claramente se están pudiendo abrir y están siendo accesibles para otros a través de este formato conversatorio, formato reuniones, formato simposios o lo que fuera. Y yo creo que eso lo mantendría también, me parece que es algo que está bueno. Y cómo me imagino el futuro, creo que era algo de eso la pregunta, la última, ¿no? Sí, ¿cómo imaginábamos ¿cómo pensamos la formación a futuro? Bueno, yo diría que la verdad me cuesta hacer un juicio respecto de eso todavía, del mismo modo en que yo en este momento vengo hace años dando clase en un espacio de semipresencialidad, casi virtualidad, de formación también de posgrado en la UNLA, y siempre noté que los espacios de encuentro presenciales eran sustantivos, y los estudiantes mismos decían, ay, por fin nos encontramos, menos mal, con lo cual no es que estaban felices con la virtualidad como formato. Hoy por hoy diría que hemos aprendido, sin duda, a acceder de otra manera y a usar mejor las herramientas, pero también esto nos ha mostrado una cara de la formación que deja por fuera cosas que no quisiéramos perder, como tiene que ver con esta construcción de colectivos que uno dice, bueno, pero está el Zoom, pero está el WhatsApp, pero no es lo mismo. Hay siempre una dimensión que tiene que ver con el cuerpo, que falta. Y finalmente eso, también somos cuerpos. Y bueno, me parece que sin duda esto va a implicar algún tipo de cambios en la formación superior, especialmente, pero por ahora no tengo claro para qué lado irían. Sí encuentro que estos son desafíos, ¿no?, para enfrentar. Bueno, traté de hacerlo lo más sintético posible. Gracias. Gracias, buenísimo. No sé, pues si quieren me presento yo. Yo no he entendido bien si me llamo Josep Blanc y no he entendido bien si estábamos en la fase de presentación o ya de responder todas las preguntas. En todo caso, me presento y después ya vemos. Vengo de Barcelona, España, donde me jubilé, pero estoy de mérito y por tanto vinculado a programas de maestría y doctorado. Y estoy desde hace 3 años en la Universidad San Buenaventura de Cali como director del programa de doctorado. Y esto me mantiene vinculado, digamos así, con Latinoamérica, donde ya había venido a menudo, era habitual por estos lares, también en UDELAR, de donde tengo muy buenos recuerdos. Y de algún modo me mantengo también vinculado a algunos programas de doctorado y de maestría, también de colombianos, de Brasil, alguno en Chile, etcétera, México. Y en estos 4 meses que me pilló el COVID pues en Guayaquil, Ecuador, justo con el foco de la historia, pero vamos, me he mantenido vinculado un poco en todas partes y en estos 4 meses también he mantenido totalmente mi actividad como coordinador del programa y he tenido la experiencia, digamos, de dar diversos tipos de seminarios de doctorado y maestría. Y de ahí la modesta experiencia muy puntual y subjetiva que tengo sobre lo que hay ahí, ¿no? Entonces, en este sentido, yo diría que, bueno,
que Cecilia ha sido casi exhaustiva en todos los matices que se pueden visualizar, digamos, en lo que es la experiencia de estos 4 meses que compartimos. Yo diría que en el plano de lo más visible no voy a insistir a ello, digamos que nos ha cambiado la vida en el terreno tecnológico y logístico y nos ha planteado desafíos de cómo trasladar lo presencial a lo virtual, etc. Yo me quisiera centrar más en algo que ya venía en cierto modo siguiendo y persiguiendo desde antes del COVID, que son los efectos un poco invisibles, digamos, que se mueven a un nivel más profundo y que también Cecilia ha insinuado, que son no las conexiones técnicas, sino los vínculos humanos, lo que ella llamaba calidez, que no es simplemente conexión, por decirlo así, ¿no? En este sentido, yo diría que la experiencia que he acumulado es común, es decir, hemos tenido problemas técnicos y soluciones técnicas a problemas puramente técnicos, pero al mismo tiempo yo pienso que se han condensado y reproducido en el ámbito académico fenómenos y procesos que ya las grandes multinacionales de la comunicación, pero sobre todo de la digitalización, venían observando, que son cosas que en último término también reproducen cosas que desde la psicología social conocemos de hace un siglo. Y es que la moral que mantenemos para funcionar en las interacciones cara a cara, donde sabemos que somos observados y visibilizados, no necesariamente funcionan en contactos donde quien controla desaparece de la visión o cuando estamos conectados técnicamente, pero desconectados digamos, tenemos el micro en silencio y la pantalla también apagada. En estos momentos, en las mejores familias y en las mejores empresas, uno se puede mantener técnicamente conectado y al mismo tiempo estar preparándose el café, planchándose la ropa, haciendo los deberes de los niños, sacando el perro a pasear. Es decir, o simplemente whatsappeando o respondiendo emails, sin que técnicamente aparezca ningún tipo de anomalía. Mi percepción es que los estudiantes que he tenido la suerte de, digamos, de tutorizar y sobre todo de darles sesiones de maestría y de doctorado, pues ha habido de todo, digamos. Probablemente mis limitaciones a la hora de captar la atención, por mucho que he intentado fragmentar contenidos en microunidades siguiendo las recomendaciones que se hacen, etcétera, etcétera, pero he encontrado unos despistes y unos vacíos de conocimiento o de ubicación que solo se pueden explicar por desconexiones más que puntuales. Y entonces, para mí, el desafío al que nos enfrentamos es que si esto dura y perdura y se pierde el efecto novedad, se puede deteriorar el sentido de vinculación que se refuerza con los vínculos presenciales y se va extinguiendo si los vínculos son puramente virtuales. Y entonces ahí podemos tener un problema de motivación y por tanto de rendimiento a corto y medio y sobre todo a medio y largo plazo. Por eso, para mí, un desafío que enfrentamos a escala global, pero nosotros a nivel de nuestras organizaciones, es en caso de que la virtualización de procesos se perdure bastante tiempo, cómo mantener firmes de manera sostenible los vínculos con las personas y sobre todo con las tareas, porque si se va debilitando este vínculo, también se va debilitando el rendimiento. Para mí este es el elemento clave y por tanto, ¿cómo yo visualizo el tema del futuro? Por tanto, en cierto modo anticipando cosas que
que trato de plantear a la hora de rediseñar pues, programas de doctorado de cara a futuro. Pues, por un lado, aprovechando todas las lecciones positivas que tenemos de esta historia, digamos, hemos aprendido que muchos procesos son perfectamente viables sin que pierdan ninguna de sus consecuencias positivas, reuniones y determinado tipo de seminarios, pero hay otros, por ejemplo, los inicios de carrera, los inicios de un doctorado, los inicios de un equipo de investigación, los inicios de un proyecto, los inicios de una tesis, en los cuales no sé si el tocarse cuerpo a cuerpo, pero sí los vínculos presenciales son no solamente importantes, sino absolutamente imprescindibles. Y ahí yo pienso que de cara al futuro hay que garantizar toda la eficiencia que proporciona la virtualización, pero todas las ventajas que proporciona espacios-tiempos que no son necesariamente estas 10 horas que muchas veces nos pasábamos en el sitio de trabajo, sino espacios puntuales, pero que permiten esta calidez, ese toque humano que te vincula con las personas y con los proyectos. Yo, si me permiten, hace como 25 o 30 años estaba de decano en mi universidad, justo en un momento en que teníamos que gestionar la conexión de dos planes de estudios, digamos el antiguo plan y el plan Bolonia, con lo cual coincidían muchas generaciones y que supuestamente teníamos que gestionar una inyección financiera que, como ocurrió en un contexto de crisis, en lugar de aumentar un 40% el presupuesto, nos lo recortaron un 30%. Entonces, y además estábamos embarcados en obras de aulas y de laboratorios y de todo, etcétera, y hubo que terminar priorizando. Y yo recuerdo que llevaba un proceso paralelo con el de mi universidad hermana, que era la UB, la Universidad de Barcelona. Yo estaba en la Autónoma de Barcelona. Y yo prioricé algo muy heterodoxo, y es que prioricé la terminación de las obras del restaurante, del bar que le llamábamos nosotros, aunque algunos laboratorios y aulas quedaran a medio hacer o se terminaran mal. Mi colega de la UB, que es mucho más juicioso que yo, era y es, pues optó obviamente por lo contrario. Es decir, primero lo principal, y la UB, la Universidad de Barcelona, se quedó, en la Facultad de Psicología, se quedó durante bastantes años sin un lugar donde la gente pudiera compartir cafés, etcétera, etcétera. La gente se encontraba pues por las escaleras, al lado del baño, subiendo hacia la facultad, etcétera, etcétera. Yo encargué un estudio de un equipo de maestría que compararan eso, llamaríamos la calidez y la calidad de los vínculos en ambas facultades, y no había color. La gente se sentía bien en aquellos espacios, tiempos que todos recordamos de nuestras universidades y que son aquellos espacios a los que volvemos cuando vamos a buscar un título o cuando queremos reencontrarnos, que normalmente no es el aula 23C, sino que es el restaurante, el bar, la cafetería, un espacio a lo mejor muy cutre, pero donde hemos vivido momentos que no duran 10 horas, sino a lo mejor 20 minutos, pero que son los que nos mantienen unidos a esta historia. De manera que yo ayer estaba en un webinar en mi facultad y pensando en el futuro también, y yo proponía eso. Lo que hay que salvar son aquellos pequeños espacios y aquellos pequeños momentos que no cuestan mucho dinero, pero que mantienen muy fuertes los vínculos. En último término, es darle vueltas al tema de la calidez, que me parece un término precioso para significar esta especie de nostalgia de algo que hemos echado de menos en estos 4 meses. Esto es lo que quería decir. Me gustaría seguir yo, si no hay inconveniente. Bueno, en realidad, mi nombre es Fabio. Estoy ahora en un rol un poco docente, un poco estudiante. Estoy ahí en intersticio. Soy parte del Instituto de Psicología Social.
del programa de organizaciones de psicología y organizaciones del trabajo. Formo parte del grupo de investigación de psicología del trabajo y gobierno organizacional. Este año ingresé al grupo de investigación y bueno, tomando el invite de este conversatorio, las reflexiones que pude ir construyendo están bastante en sintonía con lo que mencionabas, Joseph, y también Cecilia. Yo no lo estaba pensando en términos de calidez, sino más bien estaba pensando en la dimensión la dimensión informal de la organización. Y lo estaba pensando en términos de su mutilación o de una transformación muy fuerte, crítica, de la dimensión informal de la organización del trabajo. Esto pensado en el contexto de pandemia y de teletrabajo. En este espacio de la organización informal es justamente donde visualizo estos espacios casi micropolíticos, donde se encuentran los pasillos, las puertas, los patios, el caminar hacia la parada, a tomar el ómnibus, donde escuchamos el rumor, comentarios, donde se construye el chiste, que eso tiene un impacto en la gestión del conocimiento en los grupos de investigación. Los modos en que intercambiamos, comunicamos e integramos saberes, siento que lo informal, la calidez, juega un rol fundamental en la producción de saberes. Al mismo tiempo, esta dimensión informal que se ve minimizada o transformada o mutilada, también dificulta los modos de gestionar las tensiones y conflictos que pueden haber en los grupos de investigación. Quizás en un pasillo, alguna tensión que se haya producido en algún espacio formal, lo podemos conversar con un mate, con un café, utilizando estrategias como el humor u otras estrategias, como que se pierde o se hace más difícil operar solamente en los ámbitos virtuales que están muy conectados también a lo formal. Al mismo tiempo, perder lo informal es como perder el espacio para el disparate, el espacio para ensayar respuestas a problemas, ensayar ideas, a equivocarse, a la rancia, al darle vueltas a las cosas, quizás sin el miedo de estar en procesos de evaluación o en procesos que tienen que ver con la formalidad. También la pérdida de lo informal impacta en los apoyos mutuos que nos podemos dar entre los grupos, entre los equipos. Y a veces como que se incrementa ese sentimiento de soledad, de ansiedad, de angustia, que hay que aprender a gestionarlo solo, en cierta forma. También se pierde un poco la capacidad de intercambiar sobre nuestras creencias, valores, los propósitos que organizan a los equipos de investigación. A su vez, ahora yendo hacia el plano formal que se intensifica en este contexto de pandemia y teletrabajo, se incrementan en los espacios formales de trabajo mediatizados por las TICs. Y esta intensificación de las TICs me da la sensación de que también intensifica un perfil ocupacional fuertemente diagramado por competencias que tienen la producción de rasgos empresariales, quizás en sintonía con los paradigmas de las políticas de activación o cosas por el estilo. Como que se empiezan a intensificar más competencias como la autonomía, la autorresponsabilidad, la creatividad, la capacidad de trabajar sin feedback, tolerar la incertidumbre. Y esto lleva a una individualización del trabajo. Que esto, en cierta forma, empieza a erosionar la dimensión grupal de los equipos, lo que lógicamente impacta en los equipos, y a su vez impactan la productividad de la organización. O sea, todas estas partes más blandas que venimos comentando, no queda solamente en lo cálido, sino que tiene efectos objetivos, productivos, estratégicos, tácticos a niveles organizacionales y de equipo. Y bueno, creo que esta dificultad de
de poder, o esta pérdida de lo informal o transformación de lo informal, nos lleva a tener mayores dificultades para coordinar y organizar las diferentes tareas, y también, en cierta forma, aumenta la autoexplotación. Como que a veces uno se siente que trata de ir un poco más allá de lo que sus capacidades podrían, quizás habría una intensificación por ese lado. Y bueno, también esto que lo pinto como algo malo, también tiene sus cosas buenas, porque esta intensificación de los espacios formales mediatizados por las tecnologías mejora la accesibilidad a los lugares de trabajo o a los equipos de investigación. O sea, podemos estar en diferentes partes del mundo coordinando tareas. Eso creo que es un valor, una fortaleza. También es más económico, porque no necesitamos pagar para juntarnos. Podemos estar presentes a través de la distancia. O sea, la virtualización también tiene esto de la presencialidad, porque en realidad en este momento, por más que estemos en un espacio virtual, estamos presentes, estamos juntos. Y a veces tengo la sensación de que hay también un aumento cuantitativo de la productividad. Quizás somos más productivos, pero con niveles de calidad no óptimos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, creo que hay mucho más para decir. Hay preguntas que no visualizo respuesta, por ejemplo, respecto al futuro. Lo que sí estoy empezando a experimentar es que este uso de las tecnologías de la información y comunicación se ha consolidado como una capacidad que tienen los equipos de investigación. Es una herramienta que ahora está consolidada y que sin duda tiene que ser integrada, pero no puede ser un aspecto totalizante. Tiene que ser una herramienta, una opción, que tiene sus fortalezas y sus debilidades. Eso quería decir. Muchas gracias. ¿Alguien que diga yo? ¿Me animo? Profesor Julio, que es un honor, un gusto que siempre esté con nosotros. ¿Tiene ganas de comentar algo? Bueno, las preguntas que formularon, pienso que es Luis, bueno, me estimularon un poco a pensar, cosa que viene bien. Bueno, primero yo estoy desde hace exactamente 100 o 110 días en mi casa sin salir de alguna manera, y yo no tengo actividades de gestión, de responsabilidad, pero tengo muchas actividades de docencia y de investigación. De modo que la pandemia, digamos, me fortaleció aún más mi capacidad de trabajo y el tiempo que le puedo destinar. Bueno, básicamente son muchas horas delante de la computadora, ¿no? Básicamente es la herramienta que más utilizo, mucho más que el teléfono, porque bueno, hay muchos, los más jóvenes usan el WhatsApp, yo me muevo más bien con el correo porque me queda constancia de los intercambios, ¿no? Bueno, yo doy clase en la Facultad de Ciencias Económicas a nivel de grado, acá en La Plata, y digamos, la facultad, digamos, bueno, la manejan administradores con una gran capacidad de organización. Realmente es una máquina eso, ¿no? Bueno, y el primer cuatrimestre lo hicieron prácticamente virtual y prácticamente todas las materias se dictaron de manera virtual y bueno, en estos momentos están todos tomando los exámenes y digamos para los que vamos a dar en el segundo cuatrimestre hicieron un curso, digamos, de iniciación, digamos que fue realmente muy bueno. Pienso que los otros colegas que ya tenían alguna experiencia lo aprovecharon más que yo,
yo tengo ahora que hacer los deberes, digamos, porque las clases van a empezar en agosto, y por suerte en la cátedra tengo los ayudantes, que son todos jóvenes, y que todos manejan la informática, de modo que yo creo que me van a auxiliar, y que directamente preferiría que ellos me ayuden antes que yo dedicarme mucho tiempo a aprender las técnicas esas, ¿no? Bueno, eso con respecto al grado. Estamos preparando de vuelta por correo electrónico ese curso, y lo que me llama la atención es las comunicaciones, es decir, que antes, bueno, había una reunión de departamento, se hacía una vez por año. Bueno, y ahora prácticamente cada 15 días hay una reunión a la cual, bueno, todo el mundo participa, y, digamos, entre una reunión y otra, la cantidad de memorándum que llega sobre cómo dar las clases, cómo preparar los exámenes, es realmente impresionante, es una catarata de cosas, ¿no? Bueno, eso en materia de grado. A nivel de posgrado, estoy, digamos, dando un curso en la Facultad de Derecho, que es un curso sobre el tema del trabajo para abogados laboralistas, y tengo que decir ahí que estoy realmente sorprendido. Bueno, primero, hay mucha gente que antes no podía hacer un curso de posgrado por los horarios, básicamente, ¿no? Bueno, y ahora son 50 personas que participan, y, digamos, bueno, yo tampoco sé muy bien qué es lo que hacen cuando yo estoy dando la clase, ¿no? Veo algunos les veo la cara, otros dejan la foto ahí, ¿no? Bueno, pero lo que es importante es que la gente tiene más tiempo para leer. La gente tiene más tiempo para leer. Y los trabajos domiciliarios, bueno, optamos por un sistema de no hay examen final. Lo que hacemos es cada vez que es un curso de 16 horas. Bueno, cada vez que se termina una unidad, pedimos un trabajo domiciliario en base a un cuestionario, y mi sorpresa es que el rendimiento es mucho mayor que en años anteriores por la calidad y también la cantidad. Digamos, la gente tiene más tiempo para estudiar, más tiempo para redactar, y son trabajos realmente muy buenos. De modo que para mí es una sorpresa. Bueno, yo me manejo con el Zoom, que la universidad compró la licencia. Una adjunta se encarga de instalarlo, y yo participo en todas las clases y doy las mías, pero digamos, no soy yo el que maneja el sistema. Pero el resultado es realmente pero muy bueno. La otra cosa que estoy haciendo es el seguimiento de varias tesis, y ahí, bueno, es muy irregular. Algunos están también pudiendo dedicarle más tiempo a la redacción, y otros perdí la pista desde hace 3 meses, ¿no? Bueno, con respecto a los proyectos de investigación, a la universidad nos aprobó uno para trabajar sobre los riesgos psicosociales en el trabajo, que es un tema que hace una década que venimos trabajando, y, digamos, íbamos a hacer una encuesta muy bien organizada, etcétera, en un hospital de La Plata, un gran hospital de La Plata, y resulta que el día que íbamos a empezar las encuestas, digamos, se declaró un poco este aislamiento, etcétera, y bueno, no pudimos ni siquiera ir al hospital, y no nos atienden básicamente porque es un hospital donde hay muchos, le han dado toda la prioridad a los pacientes del coronavirus, de modo que no hemos tenido más contactos desde hace 3 meses y un poquito más. La otra investigación que estamos haciendo en 2 cooperativas de trabajo, tuvimos la suerte de que pudimos hacer todas las encuestas antes de que se declarara la pandemia. De modo que ahora lo que estamos haciendo es procesando los datos, analizando, y estamos redactando los informes, digamos, en el tiempo. En otras investigaciones eso no lo hacíamos mucho tiempo después. Bueno, y ahora, como tenemos tiempo, estamos trabajando, y bueno, ya tenemos muchas cosas que podemos discutir. Bueno, uno de los compañeros habló del tema de la productividad. Bueno, sí, digamos, y coincido, en estos tiempos nuestra productividad cuantitativa
ha aumentado de manera exponencial en libros, artículos y también videoconferencias o lo que fuera. Lo de la calidad, nos falta el intercambio con los colegas para poderlas discutir, porque también por internet o por, digamos, las comunicaciones son más bien formales, mientras que si fuera una reunión, digamos, con los cuerpos presentes, seguramente escucharíamos mucho más comentarios. Bueno, la otra cosa es que observo también, como unos compañeros que dijeron, es cómo esta pandemia aceleró los tiempos en cuanto al dominio de las tecnologías. Bueno, pero es impresionante, incluso los más jóvenes, por lo menos los nietos que tengo yo, que están en la escuela primaria o la escuela secundaria, bueno, cualquiera de ellos maneja ya estos sistemas, el Zoom, prácticamente no hay ningún secreto para ellos, ¿no? Y bueno, vemos que ha habido un aprendizaje rápido en el uso de las nuevas tecnologías que puede ser de mucha utilidad para el futuro. Bueno, otra cosa que estamos haciendo son las reuniones por videollamadas. Algunas, bueno, como una muy linda que convocó Luis, y otras que otros colegas o que armamos nosotros, y digamos, de vuelta, es una cosa muy linda porque es encontrarse en la pantalla con colegas con los cuales no podemos vernos, y donde se puede discutir, y básicamente los que participan desde el otro lado, básicamente, bueno, manifiestan su interés, agradecimiento, lo que fuera, pero digamos, ahora el problema es que esto es una jungla, porque ya todo el mundo quiere hacer videollamadas y se superponen. En un día hay 2, 3, en horarios diferentes. Bueno, eso ha despertado también la creatividad, porque durante el primer mes la gente estaba como dormida. Bueno, pero ahora todo el mundo se quiere manifestar, y el problema es la falta de coordinación cuando hay colegas que son muy creativos, ¿no? Bueno, y también el tema de, observo entre los alumnos, básicamente la heterogeneidad en cuanto al tiempo y las horas de la conexión. Bueno, creo que hemos perdido la noción del tiempo, básicamente, ¿no? Yo ya no sabía si era sábado, si era domingo, como ayer fue el 9 de julio, lo que fue. Y buena parte de los alumnos son ahora noctámbulos, totalmente noctámbulos. Y básicamente entre las conversaciones con otros, los jueguitos y las películas o lo que fuera, bueno, la gente se acuesta a 4 o 5 de la mañana, duermen durante la mañana, y básicamente les ha cambiado la vida. No sé cómo van a hacer para volver no sé si va a ser igual la normalidad. Ya creo que no va a haber una normalidad, pero no sé cómo va a ser después, les va a costar mucho. Bueno, entonces, desde el punto de vista de las comunicaciones, bueno, ustedes notaron muy bien que el cuerpo cuenta finalmente, ¿no? Es decir, estamos con el tema de las dimensiones psíquicas y mentales, pero el cuerpo juega un papel muy importante, porque nuestras comunicaciones básicamente son artificiales, es decir, digamos, no es natural, son artificiales, pero cada vez más frecuentes. La voz parece la de un robot, ¿no? La visión es distinta porque vemos solamente 2 dimensiones, no vemos las tres dimensiones, básicamente, ¿no? Bueno, digamos que falta la calidez, digamos, y también en cuanto al oído, en cuanto a la voz, y nos falta, bueno, básicamente otro de los sentidos, que es el tacto. Es decir, que bueno, los argentinos hasta hace poco tiempo, bueno, se besaban todos, en algunas provincias se besan 2 veces, se dan abrazos, que esto, que lo otro, y ahora eso terminó, y básicamente cuando se ve a otra persona físicamente puede estar infectado, ¿no? Que es una situación bastante nueva, básicamente una situación nueva, ¿no? Bueno, y digamos, la otra cosa es que estamos observando cómo el teletrabajo se desarrolló. En Argentina, digamos que siempre es un país más bien atrasado en eso. Bueno, ahora el teletrabajo es una herramienta, y bueno, y empezamos ahora a estudiar un poco los riesgos que eso va
que eso va a generar, ¿no? Y ahí incluso esto hizo que varios sindicatos aprovecharon la oportunidad y están avanzando para la adopción de una ley, digamos, que regula el teletrabajo, y donde muchos diputados que eran dirigentes sindicales tomaron iniciativas, y el proyecto de ley ya lo aprobó la Cámara de Diputados, y es bastante progresista, digamos, pero en mi opinión le han dado mucha más importancia al tema de los derechos que a la salud. Pues entonces, he estado el otro día con varios colegas que estaban discutiendo eso, entonces el tema de los derechos, bueno, se avanzó mucho en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores que teletrabajan, pero está totalmente ausente la problemática de la salud física, psíquica y mental. Bueno, es un problema, digamos, que en algún momento se les va a presentar, ¿no? Pues después, la otra cosa es que, bueno, el impacto que tiene ese trabajo, el trabajo en soledad. Bueno, digamos, somos seres sociables, ¿no? Y necesitamos de los otros, y de verlos, y conversar, y tocarlos, y besarse, y abrazarse, qué sé yo. Bueno, ese trabajo en soledad, de alguna manera, algún impacto va a tener sobre nuestra conducta, ¿no? Bueno, la fatiga visual, es decir, que bueno, pasamos 10 horas mirando la computadora, ¿no? 10 horas mirando, bueno, eso, hay una fatiga visual impresionante. Los trastornos musculoesqueléticos, porque por más que tengamos una silla ergonómica, bueno, pasar 10 o 12 horas delante de la computadora, la espalda nos da señales de vez en cuando. Perdemos el sentido del tiempo y el calendario, ¿no? Básicamente, a cada rato hay que mirar el calendario para ver qué cosas teníamos que hacer, porque se nos escapa, ¿no? Bueno, con respecto a los cambios o actividades, bueno, las videoconferencias, me parece que vamos, cuando termine la pandemia y se vuelva a una cierta normalidad, creo que es una herramienta que nos va a servir mucho, pero el problema es que habría que dosificarla, programarla para evitar superposiciones. Y la otra cosa que ha sido un estímulo la pandemia es leer más publicaciones bajadas de internet, que antes no era, digamos yo, no era un poco mi tendencia. Bueno, ahora básicamente internet es una biblioteca, y digamos, y nos aparecen cada rato publicaciones. Ahí no sé si alguno está vinculado a Claxo. Bueno, es impresionante que sacan un libro cada día, no sé cómo hace, un libro por día sacan, ¿no? Bueno, el segundo cuatrimestre va a ser a distancia acá en La Plata, y otro de los problemas que no sé si se les presenta a ustedes es que todos los alumnos no tienen una computadora en su casa, ¿está claro? Y que tenemos que prepararnos para que se comuniquen por el teléfono celular. Y no todos tienen un iPhone, ¿no? Entonces, muchos van a tener muchas dificultades para responder, o para comunicarse, o para escribirnos, para enviar sus trabajos domiciliarios. Eso no sé cómo va a ser, porque todavía no estuvimos en esa oportunidad, pero lo del trabajo celular, el teléfono celular, bueno, y todos los docentes de la universidad ahora básicamente dan por sentado que ya no hay más trabajos individuales. Básicamente, los chicos, pero que uno no se imagina cómo hacen, alguien recibe una pregunta, hacen entre ellos hacen un sistema por el cual se comunican, y finalmente las respuestas llegan, pero han sido elaboradas en manera común, de modo que ya todo el mundo está sabiendo eso, y están buscando trampas, es decir, cómo hacerle trampa a los alumnos para que entre ellos no se copien. Entonces, Zoom permite crear grupos, subgrupos, entonces es una cosa de ajedrez ahí. Bueno, yo creo que más bien vamos a intentar que haya trabajos grupales para zafar un poco de esta situación. Bueno, y bueno, con respecto a los grupos, bueno, lo que noto es que con algunos las relaciones se han intensificado más que si estuviéramos físicamente presentes. Y con otros han sido totalmente formales, o hay gente que de los grupos se han desconectado. De modo que
es una heterogénea. Los grupos van a ser mucho más heterogéneos entre aquellos que se comunicaron mucho y los otros que han quedado un poco descolgados, y a veces, digamos, en alguna de estas reuniones o videoconferencias aparecen las fotos, digamos que los chicos las dejan ahí, pero nunca hablan. De modo que hay como va a haber como una segmentación en los colectivos docentes o en los colectivos de investigación. Bueno, esas son un poco mis observaciones y bueno, digamos, las preguntas que preparó Luis me ayudaron a pensar porque, digamos, no son cosas que he elaborado, sino que las estoy pensando desde hoy a la mañana. Muchas gracias. Gracias. Yo, si me permite, yo creo que un aspecto que subyace a lo que estamos comentando y que creo que es un desafío de cara al futuro es el combinar las virtudes de la virtualidad o de la virtualización de los procesos con la calidad de vida laboral. Y yo pienso que una de las cosas que hemos evidenciado es que todos trabajamos más, no menos. Trabajamos sin movernos de la misma silla, pero yo hace poco un colega de mi grupo me decía que lo que más echaba de menos eran los trancones. Los trancones en Cali. Trancones, ¿por qué? Pues porque dices, son tiempos muertos que parece que no sirven para nada, pero te sirven para desconectar de lo que has estado haciendo y para prepararte para lo que vas haciendo después. Es un momento que es como un mantra en la que pues, el cerebro se reoxigena, no te sientes obligado a producir y es un momento que visto desde ahora parece pues sano y que precisamente cuando no nos lo quitamos, pues entonces nos saltamos todas las normas y recomendaciones sobre el tiempo que debemos estar ahí manejando el vehículo frente del computador, por decirlo así, ¿no? Entonces yo pienso que estamos expuestos claramente a sobretrabajo y sobretiempo, y lo más grave es que se da por supuesto que nuestro tiempo es infinito, es eterno, es inextinguible y que además nadie más que nosotros mismos es responsable de trabajarlo. Y si me permiten, pues ayer también en otra de las muchas horas que me pasé ante el computador, como todos ustedes, pues me puse muy serio con una colega que se dedica a gestión y que me contaba, en fin, le conté que me hiciera un recuento de todas las reuniones del día. Esto era por la noche ya, en una hora en que uno debería estar viendo cualquier porquería de televisión y no pegado al computador, pero no habíamos podido reunirnos. Hasta aquella hora le pedí que me hiciera un inventario de todas las reuniones del día y todas las de la semana, y es absolutamente inhumano, injusto, aberrante, disfuncional, patológico, etc. Pero además ahora resulta que ella se le encarga, porque por defecto es la que lo hace mejor, tiene que hacer un informe de no sé cuántos cientos de páginas porque va a venir una visita de pares en fin, a certificar que somos una universidad muy buena. ¿Y de dónde va a sacar ese tiempo? Pues de dormir. Yo le dije como amigo, ya no como colega, que se negara ante el rector o ante Dios, porque el nuestro está conectado directamente, ya pasamos de una instancia a otra muy fácilmente, pues que pusiera su caso ante la justicia divina y dijera que era inviable si no había alguien que supervisara su tiempo y por tanto su salud. Ante eso, yo pienso que estamos entrando en una época en la cual las injusticias distributivas van a ser más visibles que nunca. Digamos, no sé si ocurre en sus universidades, pero sí que ocurre en todas las que yo conozco, y es que a algunas personas les caen todos los muertos y hay gente que nunca se ha cargado uno, simplemente porque nadie confía en ellos o porque han encontrado el arte difícil de gestionarse a sí mismos sin asumir ninguna responsabilidad,
y como han logrado que la gente los tome por inútiles y por tanto a estos nunca se les encargará que hagan informes para quedar bien en la universidad, ni que encabecen artículos y tal, y sobreviven y se jubilan felizmente. Entonces, yo pienso que esta es una nueva situación en la cual algunos fenómenos que todos conocemos se van a acentuar e intensificar y que plantean nuevos desafíos que hay que afrontar, pero con urgencia. Porque si no, nos encontraremos con que los mejores de entre nosotros vamos a estar muertos. Sí, van a acumular... O enfermos o muertos. Eso. Exacto, y es lo que iba a decir, están apostando a la lotería del Karoshi, es decir, están jugando con su salud y con su vida, mientras que los demás están ahí, bueno, pues de comparsas, de acompañantes en esta procesión trágica, ¿no? Y entonces yo pienso que tenemos que hacer algún tipo de presión como corporación, como grupo pensante o lo que sea, etcétera, para que se tomen medidas muy serias en relación a eso. Cosas que las grandes corporaciones ya están asumiendo, pero que nosotros en la universidad, como somos gente que trabajamos con la mente, con el corazón y con la voluntad y con todo eso, se supone que nuestras energías son infinitas. Y yo pienso que es un tema que ahora en estos días se está poniendo muy en evidencia. Sí, yo ya que estoy, aunque no me toca ahora, ya hablé y ahora voy a dejarlo, pero digo, justamente planteando, retomando lo de Joseph y también lo que dijo Julio, sin duda que el tema, me parece que la relación entre tiempo productivo y tiempo muerto, de ocio, de descanso, recreación, es un tema de discusión bajo estas nuevas modalidades. Sin dudas también que esta individualización, como decía Fabio, del trabajo, del docente, por ejemplo, pero de quienes estamos en la gestión, y también de la función del estudiar para el estudiante, de algún modo está apoyada sobre un movimiento que ya venía desde las últimas décadas de neoliberalismo, instalándose con intensidad, especialmente en el sector privado. Lo que ocurrió ahora es que se masificó y claramente el sector público, y uno lo ve dentro de las universidades, a veces subido a la figura del heroísmo y de la épica, ¿no? de esto, de sostener las políticas, de sostener los cuidados, de sostener la educación, de ponerse al hombro el trabajo. Bueno, no mide en este contexto las consecuencias, como dice Julio, que, bueno, los efectos de estas condiciones de trabajo, que no van a ser a largo plazo, yo creo que van a ser a corto plazo. Y bueno, y en ese intersticio están estas iniciativas como la de la ley del teletrabajo que salió en Argentina, que coincido con Julio, que regula más los derechos, que claramente hay que regularlos, porque es el derecho a tener el seguro, el derecho ahora a la desconexión, pero a mí me resultaba interesante pensar este derecho a la desconexión en términos del trabajo, de la valoración que cada quien tiene de su propio trabajo, ¿no? Porque digo, ¿cómo sería el derecho a la desconexión para un docente que antes le eran suficientes 6 horas para poder desarrollar y planificar sus clases, y que ahora para poder hacerlas ni siquiera igual de bien que como las hacía antes, necesita 8 o 9, porque tiene que aprender herramientas que no conocía, desarrollar microprocesos de trabajo que no existían o que se jugaban en otras instancias de la presencialidad. Entonces, que ese docente diga, yo a las 6 me desconecto, o a las 2 de la tarde me desconecto, lo deja a ese docente bajo la vulnerabilidad de un trabajo mal hecho en algún sentido. Es decir, si él se cumple a rajatablas la condición de derecho a la desconexión por una cuestión de cantidad de horas, no reconoce que necesita más tiempo incluso para desarrollar su trabajo igual o lo más parecido posible a como lo venía haciendo. Entonces también es complicado esto de pensar el derecho a la desconexión en términos cuantitativos, en términos de carga horaria, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, estas son las nuevas realidades que se suman. La verdad es un tema apasionante, ¿sí? Si me permiten, digamos, una cosa que me olvidé, digamos, bueno, por lo visto muchos de nosotros pasamos muchas horas,
Y digamos, yo cuando daba clase y hablaba de los adictos al trabajo, bueno, pero cuando ahora me miro en el espejo, bueno, yo termino siendo un adicto al trabajo, voluntario. No es por la remuneración según el rendimiento, ni nada por el estilo, sino por la responsabilidad o lo que fuera, terminamos siendo adictos. Yo ahora entiendo los que son adictos, de alguna manera es algo que le debe pasar como que los pasa a nosotros, ¿no? Julio, es que al lado del concepto de adictos al trabajo hay el de organización adictiva o sistema adictivo. Y yo pienso que lo que se puede explicar por características de la organización, no hay por qué explicarlo por características de las personas. Individuales. Y que a veces una persona responsable, pero que se encuentra en una organización en la que dicen entre todos lo hacemos todo, pues ya está atrapada. Ya está atrapada. Y las personas más nobles, más amables y más voluntariosas y cristianas y lo que se le quiera llamar, pues tienen todos los números de la lotería de encajar en el perfil de adictas al trabajo. Entonces, y el problema es que una cosa es cuando es la organización formalmente que impulsa el trabajo, ya sea por la remuneración según el rendimiento o lo que fuera, y esto es que nosotros solos, es decir, digamos, nosotros solos somos los que tomamos esta decisión, no es la organización la que nos impulsa esto. Bueno, eso es lo que me parece que es lo nuevo, de alguna manera, porque nosotros mismos básicamente adoptamos este comportamiento, ¿no? No es que nadie nos lo pide. Es un problema de conciencia o no sé, pero digamos es una decisión voluntaria. Pero mira Julio, yo pienso que tenemos algo que hacer aquí. Si me permites, yo vuelvo a usar también elementos de experiencia propia. Yo recuerdo cuando en los años 70 empecé como profesor en la universidad, las asambleas y los grandes consejos de departamento y de juntas de facultad, y yo formé parte de la Junta de Gobierno de muy pronto, duraban como los discursos de Fidel Castro, es decir, 6-7 horas. Cuando hace 25 o 30 años yo me hice cargo de una facultad, juré que las juntas de facultad no durarían más de 2 horas y casi lo logro. Es decir, duraban alrededor de 2 horas. Normalmente sin dejar temas para más adelante. ¿Qué quiere decir? Que nosotros también somos así, los profesores hemos aprendido a ser un poco exuberantes en nuestros discursos, etcétera. Y si entramos en una especie de lógica de eficiencia en la gestión, etcétera, pues debemos poder acortar más el tiempo. Yo pienso que las telereuniones deben ser mucho más eficientes que las reuniones de cuerpo presente, en las que nos ahorramos aquel tiempo de entrar, de salir, de acomodarse, de cómo está la niña y todas estas cosas, etcétera, y entrar directamente en el tema. Entonces, a partir de ahí podemos también discutir si además nos sobra trabajo o el trabajo que nos sobra es este. Entonces, yo pienso que como agenda de futuro hay que repensar primero todo aquello que es prescindible en temas de, digamos, la presencialidad es prescindible porque se trata de temas tan operativos que se puede hacer perfectamente por teletrabajo. Y en segundo lugar, cómo hacer mucho más eficientes las reuniones operativas. Y a partir de ahí, ver cómo después le sacamos el jugo al poco tiempo que nos queda para hacer clases como Dios manda, reuniones como Dios manda o lo que sea. O sea, yo pienso que entramos, esta época nos abre las posibilidades a rediseñar nuestros tiempos de trabajo, buscando eficiencia en los procesos en los cuales la calidez es irrelevante y, en cambio, reservando tiempos y espacios para momentos en los cuales estas cosas irrenunciables tienen que estar por ahí. No sé cómo hacerlo, pero sé que la normalidad de la que venimos no era
la situación ideal y por tanto estamos en una buena ocasión para repensarlo. Luis, ¿querés comentar Me algo? tocó, Tenés la me manito tocó. virtual levantada. Me tocó. No, yo antes, 2 intervenciones para atrás de Joseph, yo dije que extrañaba el humor de Joseph, porque esto es buenísimo. No, a ver, yo que comento rápido en esto de compartir, ¿no? El tema de la recursividad primero, ¿no? Es decir, esto, nosotros que nos dedicamos a estudiar la organización del trabajo, el trabajo, cómo trabajamos, ¿no? Cómo organizamos el trabajo. Esta es una... que no tiene que ver solamente con una apología de la coherencia, ¿no? Porque en realidad, para producir conocimiento, se necesita ser incoherente, ¿no? Porque si no, uno termina dentro de una iglesia conceptual. Pero esa es una idea que nosotros hace años que le damos vuelta. En el grupo, yo comentaría 2 cosas del grupo de investigación nuestras que para mí son importantes. Uno es pensar los dispositivos, los espacios de trabajo como con gente distinta. Me refiero con estudiantes de grado y posgrado, de distintas disciplinas, con gente que están en distintos momentos vitales, en distintos contratos, en distintas situaciones. Y lo otro, en esto de la organización del trabajo, que después vuelvo respecto a cosas que me parece que habría que quedarse en los grupos de investigación o en los grupos de producción de ideas, por decirlo de alguna manera, que es contar, por ejemplo, con un rol de secretaría académica. Es decir, que la organización necesita una organización para investigar una nueva forma de organización del trabajo en la salud, o para ver cómo tiramos un discurso que combata el trabajo infantil, ¿no? Después, respecto a los cambios que hemos experimentado, yo quiero proponer pensar también en que, por lo menos en la hipótesis de que le estamos achacando al COVID-19 todo lo que ha cambiado en el último semestre. Por ejemplo, en una situación muy concreta, nuestro grupo de investigación, que es un grupo pequeño, modesto, hasta diciembre del año pasado nosotros teníamos financiado un proyecto. En diciembre del año pasado nos renuevan uno y nos aprueban 2 más. Por lo cual el grupo, entre diciembre y febrero, antes de que estallara la pandemia, se encontró en la tarea de cómo nos organizábamos para la nueva situación. Entonces, pongo esto como ejemplo de que el ejercicio de poder pensar en qué otras cosas han estado cambiando en nuestra vida laboral, en los grupos, en el trabajo, además de la pandemia. Y claro, cuando estábamos más o menos organizados para empezar marzo, nos cayó la pandemia. Y entonces eso fue como barajar y dar de nuevo, digamos, ¿no? Respecto a los problemas principales, yo creo que uno de los problemas, quizá por el tema de bueno, entre latinos, además, la gestualidad es muy importante, ¿no? Lo paraverbal, ¿no? Que tiene que ver con esta referencia que ustedes traían a tocarse, a la cercanía. Yo creo que ese es uno de los elementos que más se pierden. No había pensado tan finamente como traía Nefa en todos los elementos del tono de voz. O sea, finalmente ya existen máquinas que pueden imitar en una forma que el oído humano no podría registrar exactamente la voz de cada uno de nosotros. Entonces, finalmente, ¿con quién estoy conversando yo? ¿No? ¿Estoy conversando con Cecilia o estamos en una cadena de hologramas, digamos, ¿no?
Lo otro, para problematizar, yo creo que está el tema, claramente estamos en un experimento que intensifica el trabajo, la cantidad, la carga de trabajo y demás. Yo creo que uno de los temas centrales es el de las relaciones asalariadas, es decir, es el del modo de producción. Lo digo cuando me doy cuenta, digo discriminando esto de trabajo de empleo, ¿no? Cuando me doy cuenta y quiero, no me interesa trabajar más. Si es una relación asalariada, si es una relación en la cual no hay un proyecto que me caliente la sangre, digamos. Ahora, cuando me doy cuenta y quiero trabajar más, y quiero, ligado con un proyecto que tiene sentido, me parece que determinados logros, sobre todo vinculados con la posibilidad de la creatividad, de poder ordenar una idea, uno a veces se despierta a las 3 de la mañana y dice, debería estar durmiendo, pero es que es fantástico. Esto es contradictorio, pero bueno, quería mencionarlo. Después, respecto a ventajas en esta situación actual, yo creo que hay algo que, en esto lo hemos conversado mucho en todos lados, que es, por ejemplo, como esta posibilidad de esta conversación, ¿no? Es decir, hay algo de lo global y local que nosotros teníamos el correo electrónico de Joseph, de Cecilia, de Nefa, pero ¿cuánto hace que no hablábamos con Joseph? ¿Cuánto hace que no hablábamos con Cecilia? ¿No? Bueno, con Nefa el mes pasado. Pero yo creo que hay una posibilidad que me parece que es fantástico. Respecto a qué mantendría, creo que hemos sido sometidos. Ayer estuve viendo una película portuguesa, La fábrica de nada, muy impresionante. Es decir, las transformaciones tecnológicas en la organización del trabajo nunca han sido consultadas, ¿no? El capitalismo abolió la esclavitud y obviamente que todo el mundo celebró eso, pero eso era la posibilidad de que la gente entrara en relaciones asalariadas y se convirtiera en 150 años en lo que somos, productores y consumidores. Entonces, yo creo que hemos sido sometidos en estos pocos meses a un laboratorio de alfabetización tecnológica impresionante. Y creo que el tema está en si vamos a quedar sujetados a una relación asalariada, en el sentido de, en función de nuestras relaciones de empleo, o si vamos a usar esta alfabetización tecnológica para otros proyectos, para otras ideas, para bueno, cualquier cosa que se les ocurra. En ese sentido, por ejemplo, particularmente en el caso nuestro, por ejemplo, el tema de Zoom, en el Uruguay, ¿no? El tema de Zoom, o incluso yo les diría, más viejo, el tema de Skype, el tema de determinadas comunicaciones, era un tema fundamentalmente a nivel de cuadros gerenciales, alguna joven trasnochado, medio hacker, pero a nivel de cuadros gerenciales, mucho más desarrollado en el ámbito privado, en el ámbito empresarial privado. Sin embargo, hoy por hoy, esto se ha constituido, en el caso del Uruguay particularmente, en un laboratorio a nivel público, ¿no? Nosotros tenemos, la Universidad de la República tiene 100.000 estudiantes en clases a distancia, ¿no? Claro, esto tiene que ver con que la conectividad en el país es alta, comparativamente, que hay una
unas determinadas condiciones que han facilitado eso. No estoy hablando de la calidad estoy hablando de esa posibilidad. Entonces, a futuro, yo creo que quizá esta situación, una cosa que cuestiona para los docentes, es la lógica de las clases, del aula. En realidad, quizá tenemos que pensar en que los espacios multigente, gente que participa de espacios por distintas cosas, con distintos desarrollos, con distintas estudiantes de grado, de posgrado, investigadores de alto nivel. Y el otro aspecto que me parece que a futuro para el aprendizaje sería muy importante es si lográramos meter para adentro, a partir de estas experiencias, que la tarea de producción de conocimiento no es solo académica. Es decir, no es solo de investigadores. De hecho, yo insisto con la idea que cualquier grupo de investigación del mundo, solo con académicos no produce conocimiento. Si no tiene traductores, si no tiene secretaría, si no tiene café, si no tiene eso que llamamos trabajadores no docentes, yo creo que se nos mueve algo ahí. Y por último, termino, yo creo que son muy importantes los modelos identificatorios, permítanme un psicologismo medio viejo, digamos, pero no importa. Porque, por ejemplo, aquí en esta conversación, ¿no? Yo hablo de mí, ¿no? Para mí, hace mucho que le doy mucha importancia a cómo trabajan otros. Porque ahí hay un componente de aprendizaje. Incluso escribimos por ahí hasta una reivindicación inteligente de la copia. Es decir, si uno no mira cómo trabaja otro, cómo lo hacen, entonces yo quiero mencionar particularmente, yo recuerdo las conversaciones en Barcelona, en el despacho de Josep, respecto a la experiencia del Departamento de Psicología Social, ni hablar que el trabajo con Julio. Julio fue director de mi tesis de doctorado, horas de trabajo, en donde yo insisto que está en juego no solamente que me enseñe una teoría, sino cómo lo hace, ¿no? Es decir, los tempos. Quizá tenga que ver en algo de esto, ¿no? Los tempos paramos un momento, vamos a tomar un café. Me pareció fantástica la anécdota de Josep, de sus decisiones respecto a una cafetería o un salón de clase. Recuerdo una profesora que tenía que me decía, ¿cuál es el principal aporte a la salud pública del siglo XX? Usted reúne un montón de médicos y van a empezar a pulular, buscar referencias sobre teorías, tratamientos. Yo diría que entre las primeras 5 está el saneamiento en las grandes ciudades. ¿No? Muchas veces las soluciones no están adentro de la caja, están afuera, ¿no? Lo otro, hemos hablado, yo todavía no he tenido la suerte de poder ir a la Universidad de Lanús, ¿no? Pero hemos hablado muchísimo con Cecilia y con Miriam respecto de ese particular proyecto público de investigación que ellas tienen ahí, ¿no? Y otra gente. Pero yo quería mencionar esto de, no sé si quedará tiempo y la otra gente que hable, pero que a mí me parece muy importante el tema de cómo lo hacen otros. Porque yo tengo claro que discurro en una opción, en una alternativa, que voy intentando, ¿no? Con otra gente. Pero que eso, bueno, quizá obviamente que parece medio tonto decirlo, pero ¿esto es colectivo o no es? No tiene forma. Bah, no sé, quería decir eso. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más? Cintia, son 4:30 acá en Montevideo.
tenemos un ratito más. Dale. Yo quería hacer un comentario sobre lo que traía Joseph y también traía Julio. Bueno, en general creo que esta cuestión de intensificación del trabajo y la cuestión de ser adictos y adictas al trabajo. Joseph lo traía desde un lugar del amor a lo que uno hace. Es algo que lo conversamos cada vez que podemos con integrantes del grupo. Y me parece que tanto en la virtualidad como en la presencialidad eso está jugando siempre fuertemente. O sea, ¿cuál es el involucramiento nuestro y también nuestra entrega, diría, desmedida, ¿no? En los proyectos en los que estamos? Y hasta dónde podemos regular o no eso. Hoy es sábado, nos tomamos el tiempo para estar acá, ustedes aceptan una invitación a dialogar también un día sábado, digamos que hay como una cuestión que creo que trasciende la cuestión pandemia, o sea, es un tema de poder conversar con otros sobre lo que hacemos y poder seguir produciendo conocimiento y seguir generando ideas para proyectos. Entonces creo que realmente esta cuestión de ser adictos, digamos, si lo pensamos, o sea, yo pensando más o menos del panorama de quienes estamos por acá y cómo se han expresado, diría, bueno, acá hay como un grupo de adictos al trabajo de alguna manera, que podríamos bien tratar de ayudarnos entre nosotros para ver cuándo estamos más exigidos o exigidas, ¿no? Pero autoexigidos, me refiero. Pero hay un tema que me parece que estaba presente anteriormente, al menos en cómo estamos trabajando desde nuestro grupo. Es un grupo que realmente la cuestión del horario y todo eso lo trasciende totalmente porque siempre estamos a full y tratando de generar e inventar cosas nuevas todo el tiempo. Entonces, porque les comento esta razón de que hoy más temprano trabajando para otra cosa, alguien me preguntó después qué vas a hacer y yo le digo, tengo un conversatorio ahora, pero sábado hasta ahora, y sí, bueno, en fin, es lo que hacemos nosotros así, de esta manera. Y bueno, quería hacer ese comentario, pero me parece un poco, es gracioso, y a la vez esto de ser adictos al trabajo, pero a la vez también hay que tener cuidado y estar vigilando eso, ¿no? Y vigilándonos a nosotros mismos. Ahí está Cintia pidiendo la palabra, así que adelante. Bueno, coincido en muchas de las cosas que han planteado, el sentimiento de estrés, todo lo que hemos pasado, y que también ahí estamos también en situaciones diferentes en los países en los que estamos cada uno, porque en Uruguay salimos ya a trabajar, salimos a los lugares, empezamos a conectarnos, y eso ordenó o va reordenando las cosas. Me quedo con varios de los comentarios sobre la posibilidad de lo mixto, ¿no? De la mixtura entre lo virtual y lo presencial. Focalizar lo presencial en esas cosas más importantes o donde vemos que necesitamos el vínculo, y la virtualidad como una fortaleza. Esto fue como un empujón, una obligación que se da parte, me parece que no nos podemos perder de vista en un marco de tensión, de miedo a la enfermedad, de miedo al otro. Se instalan estas tecnologías que son para mí muy buenas, sinceramente. Creo que forman espacios que no extraño tanto lo presencial, pero bueno, quizás un tiempo. Pero creo que lo potencial es el aprendizaje realizado un poco a la fuerza, que fue un estresor importante, porque me parece que el problema estaba es otro, no es la tecnología, sino era lo que estábamos viendo que sucedía en otros lados, en otros países. Después llegó a cada uno de nuestros países, a la enfermedad, al contagio, a un montón de cosas que se complicaron en nuestra vida cotidiana, en realidad, más allá del trabajo. Pero nos quedamos con un aprendizaje, con un aprendizaje forzoso. Ahora, si uno aprovecha ese aprendizaje forzoso, sacando el contexto, ¿no? Mirando a futuro, no teniendo una pandemia de por medio, creo que son espacios muy aprovechables.
O sea que la apuesta a algo mixto a mí me parece muy favorable. Lo otro que repasando en estos días para este trabajo que estamos haciendo, la literatura académica, artículos se han escrito desde el comenzado el 2020 sobre educación superior y COVID y nuevas tecnologías, aparecen como, bueno, estos temas que nosotros venimos trabajando y principalmente la necesidad que tenía el sector educación de innovar. Y alguno de, como que hay una innovación como forzada o forzosa en este momento, que en principio yo lo decía como trabajamos nosotros, en el sentido de que virtualizamos el espacio que teníamos. Pero en algunos de esos artículos mencionaban que eso era solo una virtualización, que teníamos que pensar en otras formas, en otros contenidos, en otras formas de evaluación para este tipo de modalidades. Que ese paso, claro, como fue algo tan abrupto, lo que todos intentamos hacer es, bueno, ¿cómo reacomodamos las cosas para que puedan seguir funcionando la máquina? Pero en realidad no hicimos un repienso, sería imposible, ¿no? No se hubiera dado la vida de la educación como tal. Y capaz que eso sí es algo a futuro a mirar. Y después, otra de las preocupaciones que aparecen y que especialmente aparecen en los artículos, aparece en la prensa, pero que tengo es el miedo, o por lo menos acá en América, de extender brechas, o sea, el descuelgue de estudiantes. Nuevos factores que aparecen, que no es solo tener una computadora, es tener internet, es tener un espacio en la casa, es un montón de cosas que me parece que tenemos que, como docentes, como ciudadanos, volver a plantearnos que es nuevos factores que provocan nuevas brechas, que de repente en algunos lugares las veníamos salvando, ¿no? Yo que sé, viejas épocas pensábamos en el boleto estudiantil, bueno, la universidad gratuita, esto y lo otro, bueno, tenemos que, por mi parte me preocupa mucho que las condiciones no son iguales. Inclusive en algunos artículos en países donde el acceso a internet tiene buenos números, buenos indicadores, no todos tenemos las mismas condiciones para este tipo de encuentros. Y me gustaría como seguir investigando cómo se va procesando esas cuestiones. ¿Qué más? Después en otros también quería repasar que mencionaban en un momento que como experiencia en uno de los países o uno de los grupos, las actividades asincrónicas habían sido, bueno, habían servido más en algunas instancias para algunos estudiantes, pensando en esto de ver como distintas posibilidades para que no todos tengamos que estar en simultáneo tampoco, para salvar esas posibilidades de que estudiantes dejen o abandonen o no puedan seguir su trayectoria. Entonces, la sincronía también era algo destacado. Y por último, quería mencionar el tema de la evaluación. Es muy complejo la evaluación, creo que lo traía Nefa, me parece, en este recorrido, o la posibilidad del estudiante de engañar. Y bueno, son nuevas formas también que nos ponen a nosotros ante nuevos desafíos de pensar esa evaluación, más colectiva, de otra manera. Y en algún artículo aparecía el tema de flexibilizar, bueno, que en este contexto se tuvo que flexibilizar y confiar de alguna forma más en los estudiantes, y que nos dejaba el desafío ahora de pensarlo más a futuro, como también, así como los nuevos contenidos, las nuevas formas de evaluación, un poco más desburocratizadas. Nada, eso quería aportar como un repaso más. Me quedé pensando a partir de como una vuelta también más en la perspectiva de la síntesis, que me parece que esta experiencia distópica que implica un reordenamiento de tiempos y espacios, de vida y también de trabajo y también educativos, de aprendizajes, en línea con lo que veníamos trabajando, conversando entre varios, de los tiempos muertos y los tiempos productivos, digo, porque finalmente los espacios son espacios mediados tecnológicamente, no importa cuál sea el medio tecnológico o la plataforma,
y los tiempos son tiempos que están más al servicio del tiempo productivo que del tiempo muerto. Es decir, el tiempo muerto está bastante por fuera de estos encuentros, ¿sí? Pensaba que, retomando, a grandes rasgos me parecen dos desafíos fuertes o dos obstáculos fuertes. Uno tiene que ver con algo de lo que varios planteamos, que es la cuestión de la necesaria existencia de espacios informales, decía Fabio, tiempos muertos, o espacios donde esté presente el cuerpo, los intercambios, que no tengan un fin necesariamente vinculado al producto trabajo, pero que sí sean condición, digo, lo hemos todos los que trabajamos en el ámbito de la psicología del trabajo y de la psicología de las organizaciones en general, sabemos que es necesario, no solamente como un tiempo de recupero, sino también como un tiempo en el cual se gestan, digo, pensando en la psicodinámica del trabajo, las reglas del oficio. Las reglas del oficio están en juego y se construyen no solo en el cotidiano del trabajo, sino también en los momentos en que dentro del trabajo mismo, el tiempo productivo, está ese otro tiempo en donde nos encontramos a tomar mate y cada uno cuenta lo que le pasó con el paciente, o cuenta lo que le pasó con los estudiantes, cómo lo resolvió, o en fin. Entonces, ¿cómo resolver en este nuevo escenario la existencia de esos otros tiempos necesarios para construir los colectivos laborales y las reglas del oficio que nos permitan trabajar mejor y sufrir menos, para decirlo así más fácilmente? Y la otra es el tema del acceso a la educación pensando en la perspectiva de los estudiantes. En universidades como la nuestra, la Universidad de Lanús, que es una universidad conurbano, con primera generación de estudiantes universitarios y demás, la universidad tiene toneladas de, por decirlo así, no son toneladas, pero son muchas herramientas, dispositivos, modos de garantizar la accesibilidad a la educación, que no son solamente, por ejemplo, lo que sería en este contexto el desafío de aportarle una computadora a cada estudiante, que claramente sería necesaria de aquí en más, si esto continuara, que cada estudiante tuviera su equipamiento como para poder garantizar su estudio dentro de su casa, sino también que tiene que ver con otros espacios que ponen en juego y a disposición de los estudiantes, becas, el comedor en el momento en que están en la facultad, espacios de recreación, talleres diversos, todos contribuyendo a hacer que ese espacio sea un espacio familiar, que sea un espacio confortable, que sea un espacio con el cual haya una transferencia que ayude y dé oportunidades al aprendizaje y a la búsqueda del conocimiento. Entonces, estos formatos, me pregunto cómo hacen, o sea, para una población de estudiantes que necesita otras condiciones de acceso, ¿cómo haríamos en un contexto como si este contexto se reprodujera, ¿no? Se mantuviera así en adelante? Eso me parece que también es complicado. Es distinto por ahí pensarlo en estudiantes de posgrado, que ya son profesionales, que tienen otros recursos para... Aún así, mi experiencia es que fue complicado para ellos también, pero digo, en el caso de estudiantes de grado, por ejemplo, es un desafío importante que esto no sea una fuente de ampliación de brechas, ¿no? No se te escucha, Joseph, estás muteado. Sí, disculpe. Estoy dudando de si decir lo que les voy a decir, pero me acaba de ocurrir ahora mismo, porque justo hace 10 años, a propósito de este debate que no es que lo plantee el COVID, sino que esto lo presenta mucho más activo. El sobretrabajo, la sobrededicación, la adicción, el compromiso, etc. Aquí estamos gente de diferentes generaciones, pero algunos de los más viejos del lugar no tenemos que demostrar a nadie ni a nosotros mismos que somos personas serias, responsables, comprometidas, todas estas cosas, ¿no? Entonces, les voy a contar una historia. Ustedes me juran que no sale de aquí, y si alguien lo dice, yo juraré que no, que se lo han inventado, pero justo hace 10 años, en un congreso en São João do Campo, en Brasil,
no recuerdo si era de la Sebepot o algo así, pero era justo en estos días, porque coincidió con la final del Mundial de Fútbol que ganó España. Y les cuento. Estábamos en la penúltima o la última jornada o penúltima jornada de este congreso y nos encontramos a cenar 6 colegas españoles. Todos seniors y con largas trayectorias en la espalda, que estábamos ahí pues para encontrarnos con los colegas y para aportar algo, pero en fin, que no era para decir que somos buenos niños y tal, ¿no? Todos estábamos en este congreso en Brasil, cerca de Sao Paulo. En la semana siguiente, o sea, sería un jueves, lo que sea, el lunes de la semana siguiente teníamos 4 de nosotros, teníamos un congreso en Estocolmo, de la ISI, de la sociedad, en fin, del Congreso, del Mundial de Sociología. Uno tenía un congreso en Melbourne, en Australia, y el otro tenía un congreso en Portugal. Y a los 15 días, en la semana siguiente, coincidíamos todos en un congreso en España, en Oviedo. Entonces, en esta historia, y estábamos en pleno julio, que para nosotros era vacaciones. Entonces, a este irresponsable que le está hablando se le ocurrió un comentario así medio jocoso diciendo: estamos locos, ¿qué estamos haciendo aquí? Deberíamos estar en una playa y estamos en un congreso preparándonos para otro congreso y después otro congreso y con eso habremos acabado todas nuestras vacaciones. ¿Cuándo vamos a vivir? Yo recuerdo que hice una proclama así medio anarcoide, etcétera, ¿no? Y bueno, venía bien después de una cena, pero al cabo de un rato, no sé cómo, volví a insistir y ahí ya de las 6 personas, una se agarró al tema diciendo: es que Josep tiene razón. Ellos me llaman José María. Es que José María tiene razón. Al cabo de un rato ya eran 3. Al final, 5 de los 6, todos menos el que se iba a Australia. No les voy a decir los nombres de los pecadores, les puedo decir el nombre del virtuoso, que era un tal Peiró, que todos le conocerán. Este se fue a Australia, después nos encontramos otra vez en Oviedo y tal y tal. Pero los demás, gente muy seria, exceptuándome a mí mismo, decidimos delegar nuestras ponencias en el Congreso de Suecia, para el que ya teníamos los boletos y los hoteles y todo, en aquellos con los cuales compartíamos. Yo lo compartí con una persona inmensamente más seria que yo, que es Antonio Steger, que en aquel momento era doctorando mío. Y él se fue y presentó la ponencia de los dos y quedamos la mar de bien. Los otros 5 decidimos que alquilaríamos un apartamento en João Pessoa, el norte de Brasil, y pasaríamos la semana esa tomando el sol, caminando cada día por la playa y filosofando sobre lo burros que somos habitualmente, no haciendo otra cosa que trabajar. Y fue maravilloso. Y después de allí, obviamente, ya cambiamos los boletos de avión y fuimos directamente a Oviedo a continuar aquel congreso. Entre medio, nos desplazamos un día a ver la final del partido de fútbol, que la ganó España en aquel momento, la Mundial. Casualmente fuimos los primeros en llegar, íbamos todos con camisetas rojas, y la emisora O Globo de Brasil nos tomó referencia antes, durante y después del partido para comentar las jugadas, con lo cual desde Suecia seguramente nos estarían viendo. Pero lo que quiero decir es que el COVID nos está proporcionando la oportunidad de combinar la hiperresponsabilidad que nos caracteriza con una cierta transgresión sana. Y que esto es una condición básica para la salud mental de trabajadores como nosotros. Es lo que yo le trataba de decir a esta colega con la que hablaba ayer. Le decía: tú irás al cielo seguro, ya es tan claro que vas al cielo, que con que de vez en cuando te pierdas por ahí, digamos, no trabajando todo lo que tienes que trabajar, tu Dios no te lo tendrá en cuenta, que además se ocupa de otras cosas además de medir qué haces en cada momento. Pero yo pienso que el COVID nos debe replantear un tema más moral que profesional. Es decir, nuestra responsabilidad con la salud, y con la salud mental empezando por la nuestra,
nos obliga de vez en cuando a velar por nuestra salud, porque no hay ni rector, ni gerente, ni nadie que se ocupe de lo nuestro. Y ya termino con la última para darle la razón a Luis, que ya tiene una imagen más aproximada de mí mismo. Yo desde el año 2005 tengo pedido a los diferentes rectores de mi universidad que paguen a un estadístico para que ponga un programita a mi correo electrónico institucional diciendo, cuando llega un correo, que digan, este correo es el número 1326, tiempo probable de respuesta, 28 días, 3 horas y tantos minutos, usted mismo. Y que sea como una especie de regulador del tiempo que uno dedica también a responder programas. Ningún rector se ha querido comprometer. Entonces, ¿cuál es el destino de la gente seria y responsable? Responder todos los correos, hacer todos los encargos que te vienen del inmediatamente superior tuyo. ¿Cuál es el que se ocupa de nuestra salud mental en contextos de COVID? ¿Alguien nos ha preguntado cómo nos encontramos? ¿Alguien nos ha dicho, no trabajes, cuántas horas has trabajado esta semana? Pues mira, te debes 10 para la que viene, estas 10 de la semana que viene las dedicas a ver películas de Netflix y no a contestar correos o lo que sea, etcétera. Nadie se ocupa de nuestra salud mental. Nadie. Es algo como antes el colega Fabio ha estado hablando de individualización, en cierto modo, de procesos, de relaciones laborales, de competición, etcétera. Yo creo que hay que individualizar también la responsabilidad por la propia salud. Y yo al menos no me lo tomo en serio por mí mismo, pero sí que me lo tomo en serio para la gente que veo a mi alrededor, que al ser más seria que yo, más responsable que yo, la veo mucho más vulnerable ante el sobretrabajo, la sobrecarga, etcétera, etcétera. Tal vez será porque yo tengo un par de compañeros que han muerto seguro de Karoshi, sin que nadie les haya diagnosticado de Karoshi, sino que eran gente muy buena, muy responsables, muy modélicos, etcétera. Entonces, es como un punto más, así como quien no dice nada, pero yo pienso que la responsabilidad empieza por uno mismo y también pasa por ponerse límites, por poner límites al tiempo, a las horas, a la perfección y a la cantidad de cosas que uno tiene que hacer. Más bien, el COVID nos ha puesto en situaciones de competir corriendo más, saber quién saca más cosas sobre el COVID en menos tiempo, etcétera, etcétera. Y yo pienso que esto no es sano y que nosotros deberíamos, en cierto modo, marcar también una especie de pautas, como diciendo, el primer responsable de la propia salud es uno mismo, y como grupo, como corporación, deberíamos patentar algo en este sentido. Esto último, conste en acta, lo de la historia del Congreso de la ISI, no, espero que ya será borrado después de haberlo transmitido. Pero bueno, esto es lo que yo quería comentar. Yo no me lo voy a olvidar más. Pero bueno, no, pues es verdad. Les podría contar, cuando haya prescrito, les contaré los nombres de los colegas, pero ahora no. Solo decirles que Peiró es el único que no cayó en la trampa. Que se jubila ahora. Luis, ¿querés comentar algo como para ir cerrando? Porque ya estamos... No. A ver, me parece que esto está bárbaro y que esto es una conversación más de las que seguiremos teniendo, ¿no? No sé si Cintia, que estaba coordinando la apertura, ¿vos querés hacer algún comentario? No, los comentarios hice en la intervención anterior. En principio agradecerles, al final. Agradecerles el tiempo en este sábado de tarde. Un placer escucharlos y escucharlas. Y reencontrarnos en otra oportunidad. También agradecer a los que han contestado el formulario que también mandamos. Estamos con actividades varias. Y saludarlos.
Un abrazo desde Uruguay. Gracias. Seguimos en contacto entonces. Perfecto. Abrazo desde Argentina. Perfecto. Muchas gracias. Ecuador. Mucho. Chao, gracias. Cuídense. Chao. Un placer con todos.